Amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de compartir su santa palabra. Después de haber leído la palabra de Dios y estar viviendo este tiempo tan peculiar que nos toca experimentar como sociedad y como pueblo de Dios, llegamos hoy a un tema importantísimo para nuestras vidas. En tiempos donde estamos relativamente a solas, aunque estamos en casa, es un tiempo para vivir una comunión con Dios. Es un tiempo para tener una nueva forma de relacionarnos con Dios. Y no porque las formas anteriores sean antiguas o hayan caído en desuso, sino porque cada experiencia con Dios debe tener ese rasgo característico de ser algo novedoso, en el sentido no de lo que nosotros podamos aportar, sino de lo que Dios nos revela por medio de su Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu es permanente. Esta no termina cuando nosotros decidamos terminarla o continuarla. El Espíritu no descansa, siempre está trabajando en nosotros. El que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dormidos, despiertos, en descanso o en acción, el Espíritu de Dios siempre está trabajando en nuestras vidas y nos está llamando y nos está invitando a tener una nueva comunión con Dios. El profeta Jeremías nos habla de cómo las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Es constante. Tenemos un Dios maravilloso que de manera permanente se nos revela, se nos muestra y se nos enseña. Es interesante hacer esta mención porque el tema de hoy, que este día vamos a revisar, quiero compartir con ustedes el mensaje que se titula Hacia una espiritualidad sanitizante. Quise utilizar esta palabra precisamente porque está hoy muy en boga. Todo tiene que ser sanitizado, todo tiene que ser previamente desinfectado, en razón de la situación que estamos viviendo, que está por demás decirlo. Este año 2020 quedará marcado por esta enfermedad, por esta condición. No solamente es una condición ya físico-médica, sino que será una marca social en el desarrollo de los tiempos posteriores. El siglo XXI, el año 2020, quedará marcado cómo la humanidad entera enfrentó y enfrentamos la pandemia del coronavirus. Quedará marcado en la historia, para bien y para mal. Para bien, porque nos invitó a meditar en nuevas formas de convivencia, en nuevas maneras de cómo acercarnos hacia nuestro Dios, de cómo tener convivencia entre nosotros, creyentes y aún con nuestro prójimo. De manera negativa, difícil y terrible, porque nos ha tocado mirar cómo muchas personas, conocidos y no, lamentablemente han muerto, pero por otro lado han descansado. Podemos hacer varios juicios al respecto del significado de la muerte para algunos y para otros. Para nosotros en Cristo, la muerte es tan solamente el cambio de estadía, el cambio de una condición humana o una condición biológica de vida a una condición espiritual de vida en conexión con nuestro Dios. Pero dejemos un poquito atrás esta introducción tan amplia y vayamos al tema en cuestión. Leíamos hace ratito, hermanos, el Evangelio de Marcos, donde particularmente se nos cuenta una historia que tiene por título ahí en la partecita de arriba, Lo que contamina al hombre. Y nos menciona una historia muy peculiar. Y quise tomarla en cuestión porque hoy en nuestros días está muy en boga el tema del lavado de manos, ¿verdad? Incluso hay unos cantos y cantos cristianos que puedes usar para lavarte las manos, de tal manera que los dedos, las uñas, es decir, toda una experiencia sanitizante, de higiene, de limpieza propia y necesaria, que no solamente por esta situación, sino que de manera recurrente debiésemos de practicar. Pero es interesante, hermanos, al leerlo a la luz de las Escrituras, porque nos encontramos con una escena que tiene algo de similar, no es idéntica por supuesto, pero tiene una conexión con nuestro contexto, el lavado de manos. En la historia que acabamos de leer, los fariseos y los escribas dice que llegan desde Jerusalén y van hasta la parte norte, ¿verdad?, donde estaba Jesús en Galilea, precisamente para confrontarlo, para cuestionarlo. Hoy sabemos que para los judíos de aquella época,
los que practicaban el judaísmo en la parte norte, en la zona de Nazaret, de Galilea, donde sale nuestro Señor Jesús, se les consideraba judíos quizás no tan fieles a muchas tradiciones, quizás no tan estrictos en cuanto a algunas cuestiones de la ley de Moisés. Los judíos, por lo tanto, del sur, de la parte de Judá, alrededor de Jerusalén, se consideraban más puros, más genuinos, en razón de su cercanía con el templo. Un tema también para platicarlo. Sin embargo, llegan hasta allá estos personajes y empiezan, lo primero que hacen es cuestionar a Jesús, porque lo encuentran comiendo pan, lo encuentran comiendo con personas, con sus discípulos y con gente alrededor. Y la primera observación que quieren hacerle es una observación de índole religiosa y sanitaria. ¿Por qué no se lavan las manos? Esto es muy interesante porque al estar investigando o releyendo las tradiciones propias del judaísmo, nos encontramos que era todo un ritual y que tenía una serie de significados muy interesantes y tenía una forma muy específica de realizarlo. Quiero hacer un paréntesis antes de entrar en materia. El día 15 de mayo pasado se celebró un aniversario de la muerte de un personaje singular en la historia de la literatura. Este hombre llamado Carlos Fuentes escribió varios libros, unos muy interesantes. Entre algunos de ellos está, por ejemplo, uno que se llama Gringo Viejo, que habla acerca de algún elemento del protestantismo en el estado de Tabasco. Es muy llamativo precisamente porque tiene que ver con nosotros y con nuestra forma de expresar nuestra fe como iglesia cristiana y como iglesia presbiteriana. Pero hay otro texto en el cual me llamó mucho la atención, que en el título expresa algo que quiero compartir hoy con ustedes. El libro se llama Cambio de piel y tiene una narrativa muy peculiar que seguramente usted podrá encontrar al revisarlo, pero hoy quiero traer dos pensamientos. El primero es la idea de la novela del cambio de piel de Carlos Fuentes. Es la exigencia de crear un hombre nuevo para una nueva etapa. Y hay una cita textual de este personaje o de este autor que dice: hay cosas que sentimos en la piel, otras que vemos con los ojos, otras que nomás nos laten en el corazón. Después de haber dicho esto, tiene mucho sentido, hermanos, pensar en el nuevo hombre y pensar en esta nueva manera de entender nuestra comunión con Dios a partir de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús se confronta y se enfrenta a estos escribas y fariseos que empiezan a cuestionarle por la manera en cómo están comiendo y sobre todo por no prever de manera ritual y religiosa el lavado de manos. Recordemos que este lavado de manos lleva por nombre Netilat Yadayim. Este lavado era un acto ritual ligado a la purificación. Recordemos que la mayoría de las leyes del orden sanitario se dan durante el trayecto del Éxodo durante 40 años. ¿Por qué existen tantas leyes y reglamentos respecto a lo sanitario, a la higiene, al lavado, lavamiento de los cuerpos, de las manos, al uso de ciertos fluidos corporales como era la sangre, la saliva y otros más propios del ser humano? Evidentemente era por una cuestión del orden físico, estando en el desierto, al no haber tantas opciones del orden del cuidado sanitario, se exigía y se requería ciertos cuidados, ciertos distanciamientos para no generar focos de infección. Sin embargo, con el correr de los años, esas prácticas propias que más que nada tenían que ver con una cuestión propiamente de higiene y de cuidado de una población tan grande en medio de un desierto donde el agua potable era escasa, se van convirtiendo en unas leyes rituales, pero para el caso de algunos escribas y fariseos del judaísmo tardío, que es el que le toca vivir a Jesús, se vuelven ritos extremadamente obligatorios que, lejos de enseñarnos qué significa ese lavado en su sentido espiritual, estaban volviéndose una carga muy pesada para muchos de aquellos judíos que querían vivir su propia fe. Es aquí donde el Señor Jesús aparece en escena y dice en más de una ocasión, o por lo menos lo menciona de manera muy puntual y muy clara: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, a darle el verdadero sentido de lo que esto significa. Permítanme explicar un poco esto. Cuando ellos se lavan las manos, el Netilat Yadayim es tomar agua y con una taza
asa de 2 asas era primero lavarse una mano 3 veces. La primera vez para quitar la inmundicia, la segunda vez para quitar el agua que había quedado, que se había contaminado con la inmundicia, que se quitó con el primer lavado, y una tercera vez para que finalmente quedara limpio. Posteriormente se hacía lo mismo con la siguiente mano. Y mientras estaba haciendo este lavamiento se repetía una oración que dice algo así más o menos. Permítanme repetírselas porque es muy interesante. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshna nu bemitzvotav betzinabu al netilah yadayim. ¿Qué quiere decir? Bendito seas, oh eterno Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de manos. Como podrán ver, detrás de esta práctica y de este ritual había una serie de simbolismos muy hermosos. Sin embargo, para muchos de los judíos habían perdido de vista este simbolismo que implicaba una purificación, una elevación espiritual, es decir, una nueva manera de valorar la vida que Dios nos daba, porque en el agua estaba la vida. Este lavado de manos implicaba esa conexión con el Dios de la vida. Sin embargo, esa parte, ese simbolismo, esa enseñanza se había perdido y se había reducido simplemente a una práctica ritual. De ahí que el Señor, cuando lo cuestiona, ¿qué es lo primero que dice nuestro Señor Jesús? Dice, hipócritas, ¿verdad? Les llama y les condena y les hace una serie de señalamientos cuando dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa práctica había perdido su esencia y se había vuelto un mandamiento de hombres que se adjudicaban para sí mismos la total santidad y, en el peor de los casos, la total mediación entre la conexión del hombre con el Dios verdadero. Es decir, ellos, como el poder religioso de la época, solamente eran los únicos capaces de mostrar el camino. Y no iban a permitir que un predicador andante, un predicador itinerante, enseñara nuevas cosas. Sin embargo, el Señor Jesús lo aclara y nos queda claro a nosotros, los seguidores de Cristo, que no era solamente querer cambiar y organizar una revolución solamente, sino darle la verdadera aplicación y sentido a la palabra de Dios. Esta espiritualidad sanitizante, hermanos, es importante porque nos va a llevar a un nuevo estadio, es decir, a un nuevo conocimiento de las cosas. Después de que les hace el Señor Jesús este señalamiento directo, que más que intentar humillarlos, es querer confrontarlos con el verdadero sentido de la ley, que finalmente lo necesitamos todos. Algunas veces necesitamos que se nos hable de manera fuerte y directa, pero no porque quieran humillarnos, sino porque están tratando de llamar nuestra atención y hacernos entender cuál es el camino correcto que debemos tomar. Eso es lo que trata de hacer el Señor. Y por eso les lanza este señalamiento tan fuerte, que para algunos de nosotros pudiera parecer ofensivo, pero no es el propósito. Es más bien un llamado de atención para meditar, para entender. Sin embargo, el Señor les hace un señalamiento que llama mucho la atención, que es la segunda parte de esta historia. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ciertamente, acerca de la práctica de los lavatorios que son propios para el pueblo judío. Y aprovecho para echarles en cara que no han cumplido con un mandamiento de esos que tanto ellos dicen defender. El mandamiento que para el Señor en ese momento es muy importante y que les dice, no están cumpliendo ustedes con el mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Se han olvidado de ellos. Y cuando tienen algún recurso económico para poder ayudarles, dicen de manera equivocada y utilizando argucias legales. Argucia quiere decir engaños. Dicen, es corbán.
En la antigüedad, el corbán era todo aquello que tú decidías ofrendarlo a Dios y era única y exclusivamente para eso. No se le podía dar otro uso. Incluso algunos usaban esto como una medida para dejar de pagar algunas deudas que habían contraído en el pasado, precisamente para comprometerse con Dios y entregar esto a Dios solamente. Como fuere que sea, era una forma que ellos tenían para dejar de ayudar a sus propios padres. Y esto es algo terrible. Hoy en nuestros días vemos cómo existen nuevas legislaciones, cómo está prohibido, incluso penado, que los hijos abandonen a los padres. Estamos obligados, todos los que tenemos papás mayores o adultos mayores, a cuidar de ellos, a protegerlos, a resguardarlos de todas las maneras posibles, ya sea en casa o en un lugar de cuidado. Pero cualquiera que olvide a sus padres, ahora ya por ley esto generaría una serie de consecuencias del orden penal. Esto también es un llamado para nosotros porque vivimos en una sociedad adulta, moderna o posmoderna, donde, como decíamos hace algunos domingos, solamente interesan los que tienen cierto rango de edad porque consideramos seres pensantes, racionales, inteligentes, capaces, pero menospreciamos a los que son distintos, a los que no tienen la capacidad o el rendimiento, aquellos que simplemente no parecen ser, entrecomillado, anormales. Menospreciamos a los pequeños por ser pequeños, a los ancianos por ser ancianos, a los hombres, a las mujeres, y empezamos a hacer un catálogo de personas realmente aptas, como si estuviésemos en la ley de la selva o la ley de la jungla, donde el más apto solamente tiene la capacidad para sobrevivir. El Señor Jesús nos enseña con esto que esto no puede seguir así, que esto es una crítica y es una renuncia a los valores que el reino de Dios nos enseña por medio de las palabras de nuestro Señor Jesús. El Señor no se equivoca, sino que hace el señalamiento puntual acerca de las carencias que tiene esta clase religiosa que está dirigiendo a este pueblo. Hoy en nuestros días debemos también meditar en ello. Pero ven ustedes cómo estos temas van caminando por el mismo capítulo, para que al final, como corolario, es decir, como la parte más importante, termine el Señor haciendo la explicación de lo que realmente contamina al hombre y cómo el hombre es y está lleno de la bendición de Dios. Y que no depende ni de los actos rituales, ni de tampoco de cierto tipo de alimentos, como estaba establecido por algunos judíos. Permítanme compartir y seguir con la línea que estamos comentando. El Señor finalmente llega al punto donde nos enseña que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Y es aquí donde quiero aterrizar un poquito la enseñanza de este día, o mucho. ¿Qué significa tener una nueva espiritualidad ante los ojos de Dios? ¿Qué significa tener una nueva comunión ante los ojos de Dios en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento o en tiempos de estar aparentemente y entrecomillado en tiempos de soledad? Finalmente, la soledad muchas de las veces nos es necesaria porque es un tiempo especial de meditación. Es un tiempo de introspección. La palabra introspección quiere decir hacer una revisión interna de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que tenemos. La palabra de Dios nos enseña, pues, y quiero compartir con ustedes algunos aspectos que me parecen importantes, hacia una nueva espiritualidad. Y quiero hablar de 8 aspectos importantes rápidamente. El primero, esta nueva espiritualidad que nos invita, o esta nueva vida espiritual que nos invita el Señor Jesús a través de esta historia, permítanme referirlo, tiene estas características. Si tiene con qué anotar, vaya anotando. En primer lugar, es una espiritualidad pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa la palabra pedagogía? Significa la enseñanza como a los niños. Esta vida espiritual nos enseña a vivir. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos está enseñando cada día a tener comunión con Él. Pero nos da un trato preferencial. ¿Por qué? Porque como a niños nos enseña. El Señor Jesús dijo en alguna ocasión: te alabo, Padre, porque estas grandes y preciosas verdades quisiste revelárselas a los niños, como hablábamos hace algunos domingos.
En ese sentido, esta espiritualidad tiene este elemento pedagógica. Nos enseña, nos muestra, nos forma, nos educa, nos mantiene en una comunión y en una relación con Dios que finalmente nos desafía y nos hace crecer. La segunda cosa, y agarramos velocidad, es una espiritualidad sanitizante, pero también es una espiritualidad liberadora. En la historia vemos que muchas personas estaban enclaustradas, es decir, encerradas bajo las presiones, bajo la opresión del ritualismo del judaísmo. Y esto no les permitía mirar al Dios verdadero, sino tenían una concepción errónea de quién era Dios. De tal manera que no miraban a un Dios liberador, sino miraban, lamentablemente, solamente a un Dios que estaba buscando los errores para ejecutarles e imponerles un castigo. El Dios de Jesús es un Dios que ciertamente es serio, reverente, digno de toda adoración, pero es un Dios amoroso, que restaura, que levanta y que tiene como característica la ruptura de cadenas, la ruptura de opresiones. En ese sentido, esta espiritualidad es liberadora. Nos libra de la opresión, incluso de estos mandamientos de hombres que en el tiempo de Jesús se habían vuelto una carga pesada. El Señor Jesús les lanza el señalamiento a los fariseos cuando les dice: les imponen cargas tan duras que ni siquiera ustedes son capaces de llevar. En otro sentido, esta espiritualidad es transformadora. ¿Por qué? Porque viene como en la mariposa, que se cambia de forma, de ser una oruga a ser una mariposa. Así pues, nuestra comunión con Dios viene a darnos un cambio de forma. El apóstol va a decir en la carta a los romanos, el apóstol San Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En tercer lugar, esta espiritualidad tiene como elemento que es holística. Quiero que busquemos el versículo 19 en la Marcos 7, y dice el 19: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. ¿Verdad? Vemos pues que dijimos que era una espiritualidad pedagógica, como lo vemos en los versículos 17 y 18, que los quiero mencionar. Dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, les preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? ¿No entendéis? ¿Estáis sin entendimiento? El Señor viene a enseñarnos. En eso radica el elemento pedagógico. El segundo es liberador, y lo vemos en el versículo 15. Dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, porque lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y vemos cómo es que esta nueva espiritualidad es liberadora y transformadora, porque precisamente se libera de esas formas religiosas, caducas, que practicaba el judaísmo de aquella época. Hoy el Señor nos invita a entrar en esta nueva comunión con Dios. Tercer lugar, es holístico. Y la palabra holístico, hermanos, quiere decir aquello que es total, aquello que lo comprende todo: cuerpo, alma, espíritu, ser, ánimo, mente, todo lo comprende. Y lo vemos en el versículo 19, cuando el Señor habla del cuerpo y cómo el cuerpo ejecuta sus funciones, de tal manera que hasta en el ejercicio de las mismas funciones corporales propias de cada cuerpo, aún a través de ello, también adoramos a nuestro Dios. Es interesante cómo tenemos que valorar esto, precisamente porque incluso existen enfermedades que lastiman el cuerpo, que le hacen tanto daño, que aún aquellas acciones que tenemos que desarrollar de manera física, corporal, no son difíciles, dolorosas o aún para muchos hasta imposibles. En algunos casos lo vemos así. Por eso es que esta nueva comunión con Dios provee para nosotros sanidad del cuerpo y también sanidad del alma. También esta nueva espiritualidad sanitizante, hermanos, es
integradora, es decir, incluyente. Lo vemos en el versículo 14, dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Llamó a toda la multitud, es decir, esta espiritualidad, este tiempo con Dios, este llamado del Espíritu Santo es incluyente, es para todos. Todos pueden ser partícipes de esta bendición, de esta gracia que es tener comunión con Dios por medio de la acción de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Es también una espiritualidad que nos lleva a la práctica, es decir, a la praxis, dicen algunos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no se cae en algo simplemente ritualista, sino que la práctica de la misma genera en nosotros vida. Hay vida cuando la estás viviendo. Lo vemos en el versículo 1 y 2. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Es decir, la práctica de nuestra espiritualidad nos lleva a la convivencia. ¿Cómo estaban? Estaban juntos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo. La vida espiritual no solamente es lo que yo practico a solas, como decíamos hace un instante, sino también lo que yo vivo en la comunidad del reino, en la comunidad de Dios, el llamado que Dios me hace a convivir contigo, convivir con mi hermano, convivir con mi gente y compartir en una comida, ¿verdad? También las bendiciones del Señor. Es también el alimento físico, pero por otro lado el alimento espiritual, el que nos lleva a vivir en esto. Por otra parte, hermanos, esta nueva espiritualidad o esta espiritualidad sanitizante, después de ser pedagógica, liberadora, holística, integradora o incluyente, y práctica o práctica, es también comunitaria, es decir, nos aleja del yo. Una de las grandes vicios del ser humano en el día de hoy, amados hermanos, es su profundo egoísmo. Ese egoísmo no nos permite amar, ni siquiera a nuestra propia sangre. Nos aleja de los hijos, nos aleja de la pareja. En la estadística es increíble encontrar cómo cada vez más hay familias donde el papá es ausente. ¿Por qué? Por las razones que usted quiera. Te podemos hacer mención. Es decir, hijos que crecen sin papá por alguna razón. Es interesante. ¿Por qué? Porque el ego del hombre es tan grande que nos aleja de esa comunión. El ego del hombre es tan grande que separa a las parejas. El ego del hombre es tan grande que los aleja incluso hasta de sus propios hijos. Esto es lo que vino el Señor a quitar de nuestro corazón, a arrancarlo de raíz por medio del Espíritu Santo que nos transforma y nos hace personas realmente con un corazón capaces de sentir. Por eso, esta espiritualidad que limpia, que desinfecta, que sanitiza, tiene como marca hermosa que es una espiritualidad comunitaria. Es verdad, necesitamos meditar a solas, necesitamos tener un encuentro con Dios a solas, pero para proyectarnos a una espiritualidad comunitaria. Las dos últimas que me hacen falta. La siguiente es una espiritualidad que tiene que ver con los valores. Por lo tanto, es una nueva espiritualidad ética. Dice el versículo 21 y 22. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Una lista que es abundante, que es directa, pero nos queda claro quiénes somos nosotros. Nos queda claro de lo que somos capaces. Nos queda claro como lo ve el autor de la novela que citamos al principio, descubre la ambivalencia del ser humano. Puede ser un hombre o una mujer bueno en términos de valores humanos, pero también puede ser un depravado,
un hombre realmente malvado, y en esta ambivalencia gira el pensamiento del autor que nos revela realmente lo que somos. El Señor Jesús 2000 años antes, o más de 2000, ya lo había señalado. Esto es lo que somos, es lo que tenemos dentro de nosotros: malos pensamientos. Y por eso necesitamos que el Espíritu Santo venga a transformarnos y nos dé todo lo contrario que dice el texto. En vez de malos pensamientos, buenos, transformadores pensamientos. Dice la Biblia en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esta nueva espiritualidad, esta espiritualidad sanitizante, tiene como característica nuevos pensamientos, y detrás de los pensamientos o delante de ellos están las acciones. Antes de una acción le antecede un pensamiento. Por eso, hermanos, estar en comunión con Dios es nutrirse de una vida nueva y de nuevos pensamientos, los cuales nos van a llevar a acciones que agradan y que ensalzan y levantan en alto el nombre del Señor, y asimismo en el nombre de la convivencia humana. Dios nos está llamando a ello. Y termino con lo último, hermanos. Perdonen por el tiempo. Esta nueva espiritualidad, después de ser ética, es decir, los valores, la forma de conducirse, esto es lo ético, tiene otra característica, y es estética. ¿Qué significa la estética? El estudio de la belleza. Cuando algo es bello, es atractivo. Cuando algo es bello y atractivo, es digno de ser imitado. Es decir, nos atrae, nos invita, nos anima, nos motiva, nos relumbra, nos asombra. Hermanos amados, nuestra comunión con el Señor tiene que ser de tal manera que podamos impactar al mundo entero a través de esta vida espiritual, a través de esta transformación que el Señor hace por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Ciertamente Jesucristo cuestiona estas formas caducas del pasado en la vida del judaísmo, y hoy en nuestro contexto nos invita a que mantengamos esta novedad de vida a través de esta comunión con el Señor. Entonces, ya para terminar y a manera de resumen, 8 elementos que estudiamos hoy acerca de esta nueva espiritualidad o espiritualidad sanitizante, a propósito de lavado de manos, que lo más importante no era lavarse las manos, sino lavar el corazón. Es pedagógica, liberadora, holística, integradora, práctica, comunitaria, ética y estética. Y termino pues con esta conclusión, amados hermanos, para la gloria del Señor. Por último, es necesario soltar cosas. Estamos muy tensos, aferrados a cosas, a roles y personas, y esto nos desgasta terriblemente. Soltar, hermanos, es confiar que en cada momento vendrá lo que tiene que venir, y que la meditación es más que una simple técnica. La meditación o la comunión es la posibilidad de vivir en un estado de apertura. De ahí brota espontáneamente la capacidad de aceptar, de agradecer, de soltar. La meditación, que significa etimológicamente, esto es el estudio de la raíz de las palabras, esto es la etimología, es caminar hacia el centro, hacia el corazón. Nos permite cambiar nuestros impulsos ofensivos, defensivos y depredadores en impulsos de agradecimiento o gratuidad, en impulsos de bendición y de desprendimiento. Nos supone pasar del rechazo al abrazo, de la indiferencia a la solidaridad, del individualismo a la comunión. En una palabra, nos enseña a poner más corazón en nuestras manos. Decía el escritor uruguayo, ¿verdad?, Galeano, que la palabra para meditar es recordar. La palabra recordar es una palabra compuesta, re, que quiere decir volver a, y cordar, que viene de la palabra griega cardio, que quiere decir corazón. Recordar es volver al corazón.
Amados hermanos, Dios pide nuestro corazón. Dios trabaja en nuestra voluntad. Dios genera una nueva manera de ser y de pensar a partir de esta nueva comunión que el Espíritu de Dios está generando y transformando y motivando en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre.